Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo en qué momento estés viendo este video, quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios que espero que pueda ser de bendición como lo fue para mi vida. Para esto quiero que vayamos juntos al libro de Gálatas, capítulo 1, y podamos entender algo importante que Dios quiere transmitirnos en este día. Comenzamos leyendo el capítulo y dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oramos un momento. Padre bendito Dios, abrimos en este momento tu palabra, esperando recibir un mensaje claro y que nuestro corazón, por sobre todas las cosas, pueda tener la sensibilidad de aceptar este mensaje y cambiar aspectos en nuestra vida que tú esperas que cambiemos. Gracias Dios por tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para entender un poco mejor el mensaje y poder explicar a qué se estaba refiriendo Pablo en estos versículos, vamos a entender un poco en el contexto en el cual se encontraba. El libro de los Gálatas es una carta de Pablo que se va escribiendo a las diferentes iglesias que se encontraban en la zona de Galicia. Como bien sabemos, el evangelio se había empezado a expandir por Europa, por Asia, por las diferentes ciudades. Ya no existía la concentración que había en un principio en el pueblo de Jerusalén. Uno de los problemas que tenían las iglesias de Galacia es que querían agregar algo al evangelio. ¿Qué era este algo? Las obras de la ley. Los líderes antiguos, los líderes judíos de estas zonas, no negaban el mensaje de Cristo, no negaban el evangelio de Cristo, pero sí agregaban, según la ley de ellos, estigmas, obras, acciones correspondientes a la ley judía. Por ejemplo, versículos más adelante, el capítulo 6, versículo 15 dice: porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y en el capítulo 5, versículo 6, vuelve a mencionar este tema diciendo: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, el conflicto que estaba sufriendo estas iglesias era que estas personas, estos líderes, estaban cambiando el evangelio, estaban cambiando el verdadero mensaje, haciendo creer a las personas que solamente la fe en la obra de Cristo no era suficiente, que tenían que agregar las obras de la ley. Ya leímos que Pablo, por ejemplo, hablaba de los aspectos que era la circuncisión. A estos líderes se le llamaban judaizantes. Entonces Pablo, por medio de esta carta, quiere dejar en claro a las iglesias en Galacia que solamente la fe en Cristo, la fe de la obra salvadora de nuestro Señor, era suficiente para que puedan salvarse. No las obras de la ley, no circuncidarse, no las obras o las costumbres que tenían estos judíos, sino solo la fe. A estos líderes, a estas personas, como decíamos, se le llamaba judaizantes. Entonces, esta carta es una exhortación a estas personas.
Es un llamado de atención a que dejen de perturbar al pueblo, perturbar a los nuevos creyentes con doctrinas erróneas. Y también esta carta es un mensaje de aliento a aquellas nuevas personas que estaban acercándose a la fe, para que puedan tener una fe correcta, una fe verdadera, únicamente en la obra de Cristo. Habiendo entendido un poco esta parte de la carta y entendiendo un poco la historia y el contexto de la carta, quiero que empecemos analizando los versículos que hemos leído. En primer lugar, Pablo empieza hablando de que su mensaje no provenía de hombres, que su mensaje era un mensaje que provenía de Dios. Lo dice desde el versículo 1. Pablo apóstol, no por hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y en el versículo 11 y 12, que eran los últimos versículos, dice algo muy relacionado con esto. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y lo primero que quiero que aprendamos, hermanos, en esta tarde es que el corazón del evangelio genuino es Cristo. El evangelio verdadero, el evangelio genuino es el mensaje de Dios, el mensaje de que Cristo vino a este mundo a salvarnos. Pero ¿de dónde se origina todo esto? ¿De dónde nace este mensaje de salvación? Es del corazón de nuestro Padre. Otro versículo nos habla desde que antes de la fundación del mundo, Cristo, nuestro Señor, ya había pensado en nuestra salvación. Dios ya pensó en nuestra salvación desde antes de que el hombre pecase. Y Pablo quería dejar claro al inicio del libro, al inicio de la carta, que este mensaje no era de hombres, que este mensaje no provenía de personas, sino directamente de la persona de Cristo. A pesar de que estos judaizantes estaban criticando y negando el apostolado de Pablo, ya que decían que él no era parte de los 12, él nos dice que el mensaje viene de Dios. El corazón, hermanos, el corazón del evangelio es Dios. La salvación es de Dios. El diseño de la salvación es de Dios, por Dios. No influye el obrar humano, no influye el actuar humano. No hay manera, no hay forma de que el humano pueda llegar a ser salvo si no es por Dios. El evangelio no lo han creado los seres humanos. El mensaje de salvación no lo crearon los apóstoles. Lo diseñó, lo creó desde el principio Dios. Ahora, querido hermano, no solamente debemos estar agradecidos con este gran privilegio que tenemos de que Dios haya pensado en nosotros, en su salvación, sino que también debemos entender que existe una responsabilidad muy importante, ya que al recibir el mensaje de salvación, tú y yo hemos tenido y hemos recibido de parte de Dios autoridad. Pablo quería dejar claro que su autoridad, que su apostolado venía de parte de Dios. Y si tú y yo hemos recibido el mensaje, el evangelio de Jesucristo de parte de Dios, Dios nos da esta autoridad para que nosotros también podamos predicar el evangelio genuino, el evangelio correcto a aquellos que lo necesitan. Entendiendo en primer lugar entonces que el mensaje, que el evangelio nace en el corazón de Dios. En segundo lugar tenemos que entender cuál es el contenido del verdadero evangelio, qué es lo que conlleva el verdadero evangelio. El versículo 4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es el contenido del mensaje, hermano? Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Parece tan simple, pero es tan profundo entender que el mensaje de salvación consiste en que Dios murió por ti y por mí, que Él decidió de manera voluntaria sustituirte en la cruz, reemplazarte en la cruz. Quien debería estar muerto en ese lugar era tú, era yo. Pero como declaro, nos dice la palabra de Dios aquí, que Él decidió por sí mismo tomar ese lugar, tomar nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del poder y de la condenación del pecado, para darnos libertad.
Lastimosamente, como dijimos al principio, esta iglesia estaba sufriendo porque el contenido del mensaje estaba siendo alterado. No se estaba predicando un evangelio correcto, no se estaba predicando un mensaje genuino, se estaba distorsionando el mensaje de Dios. Y aquí yo me quiero poner a pensar en un juego que tal vez muchos de nosotros conocemos, que se llama el teléfono descompuesto. ¿En qué consiste este juego? Hacemos un círculo, una ronda en que podemos participar chicos, chicas. Normalmente es un juego que lo hacemos mucho en las reuniones de jóvenes, en algún momento especial. Entonces el juego consiste en que alguien dice un mensaje, dice una frase, y esta frase tiene que ser repetida al oído uno a uno por todos los que están participando en el juego. Lo interesante es que si una persona a mitad del juego distorsiona este mensaje, ya las demás personas lo van a repetir de manera diferente, ¿verdad? Entonces, esto precisamente nos ayuda a entender lo que estaba pasando y lo que no tendría que pasar. Que habiendo personas que distorsionan el mensaje, y más aún siendo líderes de las iglesias, porque estas personas judaizantes eran líderes, eran personas que tenían autoridad, pero al distorsionar el mensaje, al distorsionar el verdadero contenido del evangelio, ¿qué iba a pasar con las demás personas? ¿Qué iba a pasar con el demás pueblo de Dios? Iban a decir un mensaje erróneo. Iban a predicar un evangelio que no es el que estaba establecido por nuestro Señor. Iban a cambiar el contenido. Que ya lo dije al principio, hermanos, parece simple, parece fácil, pero es tan profundo, tan certero, tan real, creer y aceptar que Cristo tomó tu lugar. Se dio a sí mismo por nuestros pecados. No hay más, querido hermano. No hay circuncisión que valga, como leímos. No hay obra, no hay ley, no hay acción que pueda reemplazar el verdadero contenido. Cristo se dio a sí mismo. Y pensando en tan grande salvación, pensando en tan grande contenido, lo único que nos queda es lo que dice en el versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando entiendes realmente el contenido y el concepto del Evangelio, cuando entiendes de qué se trata el mensaje de Dios, lo único que te queda hacer es darle la gloria a Él. No hay más explicación. No hay palabras que puedan describir la obra de Cristo en la cruz. Simplemente darle la gloria. Entonces, repasando un poquito, querido hermano, dijimos al principio que el corazón del Evangelio es la persona de nuestro Señor, que no ha nacido en el corazón del ser humano, que no ha nacido por idea de hombres, de los apóstolos o de personas, que el mensaje de salvación ha nacido en el corazón de nuestro Dios. En segundo lugar, dijimos el verdadero contenido del Evangelio era este: Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y decíamos que ante tan grande obra, lo único que nos quedaba era darle la gloria. Y en tercer lugar, y ya para terminar, hermano, quiero compartirles lo que dice en el versículo 6, que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y acá quiero que entendamos cuál es el contraste al no vivir según el evangelio. Aquí la palabra maravillado quiere decir sorprendido, anonadado. Pablo literalmente estaba diciendo: no puedo creer lo que he visto, no puedo creer lo que ha pasado, me ha dejado sin palabras, maravillado, sorprendido, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y cuando aquí Pablo se refiere a la palabra pronto, nos da la idea de algo ligero, de algo rápido, de algo que no hace ningún esfuerzo mínimo. Los hermanos no tenían la más mínima voluntad de persistir en el mensaje real. Al primer momento que ellos recibieron otro mensaje, al primer momento de que el mensaje se empezó a distorsionar, se alejaron. Se alejaron del mensaje verdadero, se alejaron del mensaje de Cristo. No ponían ninguna oposición, no ponían ninguna resistencia a desviarse. Lo hicieron así de rápido, así de fácil. Y después continúa hablando de que si hay un ángel, que si hay personas que puedan predicar otro evangelio, esta persona sea considerada anatema, esta persona sea considerada maldita.
Y querido hermano, este es el contraste de vivir otro evangelio. Esta es la consecuencia de vivir tras otro evangelio. No estás en el camino del Señor. La palabra anatema es una palabra muy fuerte que significa maldito. Que significa maldito. Entonces, querido hermano, ¿qué evangelio estás predicando? ¿Qué evangelio estás siguiendo? ¿Cuál es el mensaje de Dios que está hoy por hoy en tu vida? Y quiero reflexionar y finalizar leyendo el versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estamos viviendo una época donde llamar las cosas por su nombre nos hace personas intolerantes, donde decirle al pecado pecado nos hace personas malvadas, nos hace personas despiadadas. Pero querido hermano, el Evangelio es duro, el Evangelio es real, el Evangelio llama las cosas por su nombre. Si bien el mensaje de salvación es un mensaje tan hermoso, tan lindo, que nos da tanta esperanza saber que un día estaremos en la presencia de nuestro Señor, el mensaje de salvación también es un mensaje terrible, porque marca el pecado, marca nuestra realidad. Y Pablo dice, no busco agradar a los hombres. Pablo no buscaba agradar a los judaizantes. Pablo no buscaba agradar a aquellas personas que querían disfrazar su pecado y justificarse en las acciones. Pablo nos decía que él buscaba el favor de Cristo. Él iba a predicar el Evangelio tal cual como era. El pecado te separa de Dios. El pecado te lleva al infierno. Y por más duro y cruel que suene, es la realidad de nuestras vidas. Es en lo que nosotros estábamos involucrados. Ahora yo quiero hacer una pregunta para reflexionar, querido oyente, querido hermano. ¿A quién estás buscando agradar? Cuando hablas de Dios, cuando hablas del mensaje de salvación, ¿predicas un evangelio ligero, un evangelio diferente, un evangelio que va en contraste al mensaje verdadero de Dios? ¿Disfrazas, adornas el mensaje? Hay que llamar las cosas por su nombre. Y si Dios a lo malo le llama pecado, no podemos ponerle otro nombre. Dice, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Lo mejor y lo que más anhelaba Pablo en su vida era ser un siervo de Cristo, ser un esclavo por amor de la obra del Señor Jesucristo. Y que agradar a los hombres no nos desvíe de seguir siendo siervos de Cristo, hermano. Terminamos recordando un poco lo que hemos leído y aprendido el día de hoy, que es que el mensaje de salvación nace en el corazón de Dios, que el contenido del Evangelio, que el contenido del mensaje de salvación es que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, que ocupó nuestro lugar, y que vivir en contraste al mensaje de salvación traerá consecuencias terribles a tu vida. Serás considerado anatema, como dice acá. Serás considerado siervo al agradar a los hombres, siervo de los hombres, pero no podrás ser considerado siervo de nuestro Señor Jesucristo. Que el evangelio que prediquemos, querido hermano, sea un evangelio genuino, un evangelio verdadero, un evangelio que realmente alcance a salvar a las personas, que las personas puedan entender el corazón y el amor que tenía Dios y que tiene Dios por ellos. Pero que eso no quite que mostremos la realidad y el pecado en el que cada uno está hundido. Y querido hermano, si tú has estado recibiendo un mensaje diferente, palabras diferentes, un evangelio diferente, una enseñanza diferente a la palabra, es tiempo en la que puedas rectificar, pedir perdón y volver a los caminos y a la enseñanza que Dios quiere que realmente tengas en tu vida.